lideramos, bueno, aquí me salió un aviso. Lideramos este espacio desde el área de sostenibilidad empresarial del Centro de Educación Continua de la Universidad Simón Bolívar, área de Liguey. Les agradezco por conectarse y compartir el enlace de conexión con sus amigos y conocidos. Su participación en este espacio es de gran valor para nosotros. Ya llevamos 1 año y medio construyendo este espacio y actualizando conocimientos con diferentes temas con expertos nacionales e internacionales. Su opinión es muy importante para nosotros y que nos diga en qué temas requiere seguir actualizando sus conocimientos también. Por eso los invitamos a que al finalizar el webinar diligencien la evaluación de servicio que les enviamos. Ahí usted nos puede contar en qué temas requiere seguir actualizando sus conocimientos. Recuerde que todos los miércoles a las 11 a.m. nos conectamos vía Zoom en temas para la sostenibilidad empresarial. Hoy quiero contarles que estamos en el mes de la sostenibilidad empresarial y deseamos acompañar la sostenibilidad de las empresas por medio de la formación de su talento humano. Por lo que estamos liderando una campaña de formación empresarial donde su empresa puede tomar 4 formaciones para uno o varios miembros de su equipo y obtener el 30% de descuento en las matrículas. Puede consultar las ofertas de formación en la página web de la universidad acá y también lo pueden consultar en este chat de Zoom que le estamos compartiendo en este momento para que ustedes puedan identificar cuáles ofertas de formación de sostenibilidad empresarial pueden tomar para seguir fortaleciendo su talento humano. En el Instagram de Sostenibilidad Empresarial también pueden acceder a esta información. Vamos a iniciar entonces, y antes de dar las recomendaciones generales de la jornada, debo informarles que por inconvenientes de último momento, la doctora Ana Rita Oliveros, que era la primera convocada para el día de hoy como invitada, no podrá acompañarnos a este espacio. Sin embargo, hemos reprogramado el webinar con ella para el 13 de octubre. Como nuestro compromiso es dar respuesta a los temas que nos han solicitado y tenemos este compromiso con ustedes, agradecemos a la doctora Yamila Isabel Thanos Arrieta, que es la directora de la especialización y la maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social de aquí de la universidad, que nos estará acompañándonos en este espacio de formación. La doctora Yamile es experta en temas concernientes al derecho laboral y a la seguridad social. Seguimos entonces con las recomendaciones. Primero, pues recordarles que estamos en una sala tradicional de Zoom y esta sesión está siendo grabada y posteriormente publicada en nuestro canal de YouTube que se llama Sostenibilidad Empresarial USB. Puede consultar la política de tratamiento de datos personales publicada en la página web de la universidad en cumplimiento a la Ley 1581 del 2012. Los invitamos a utilizar audífonos para que tenga pues, una mejor experiencia con el sonido. Tenga en cuenta que sus micrófonos se encuentran desactivados con el fin de evitar interrupciones en la jornada. Sin embargo, está habilitado el chat de Zoom para que puedan escribir todas las preguntas que tengan con relación a la conferencia. Recuerde que una vez finalizada la conferencia de la doctora Yamile, ustedes podrán utilizar la herramienta de chat o pueden hacerlo también en el Instagram de Sostenibilidad Empresarial. Ahí pueden colocar las preguntas. Es nuestro interés que nos sigan en las redes sociales porque ahí publicamos diferentes temas que podrían ser de interés, como convocatorias, becas, ofertas de formación y los temas para la sostenibilidad empresarial. Gracias a todos los presentes por estar aquí conectados con nosotros en temas para la sostenibilidad empresarial. Le doy la palabra entonces a la doctora Yamile y le agradezco nuevamente por haber aceptado la invitación a este compromiso que tenemos con todos ustedes aquí presentes. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora Diana, y a todo el equipo de trabajo del Centro de Educación Continuada y, por supuesto, el área de sostenibilidad empresarial y el Centro de Conciliación y Arbitraje Ana Bolívar de Consuegra. Muchísimas gracias por esta invitación. A la amable audiencia que nos acompaña, muchísimas gracias también. Observo sintonía interna de la universidad, también a todas las empresas vinculadas, estudiantes y demás comunidad. Y bueno, en el día de hoy, nuestra cita nos convoca a examinar cuáles son todas esas disposiciones que en el ámbito del derecho laboral han impactado en todas las relaciones laborales en el país y, por supuesto, asociadas a todo el fenómeno pandémico
del COVID-19. Siendo ese nuestro objetivo y nuestro propósito en el día de hoy, quiero iniciar compartiéndole a ustedes alguna terminología y disposiciones que son cruciales para poder entender el contexto que nos atañe en esta oportunidad. En este momento me permito compartirles una presentación muy breve, muy concreta, en la cual podemos examinar el contexto alrededor del cual estuvo inmerso todo este proceso pandémico y inicialmente observamos que una disposición de orden mundial, inicialmente declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del año 2020, precisamente es lo que ocasiona que en nuestro país se declare un estado de emergencia. Esta fecha crucial seguidamente va acompañada de precisamente la resolución 385 que el Ministerio de Salud y Protección Social profiere en nuestro país y que ya oficialmente declara un estado de emergencia sanitaria. Pero no pasa mucho tiempo después realmente cuando el 17 del mismo mes de marzo del año 2020, a través del decreto 417, es declarado en nuestro país, a través de la Presidencia de la República, el estado de emergencia económica, social y ecológica, un fundamento que encontramos jurídicamente en el artículo 215 de la Constitución Nacional, que es quien nos habla de esa terminología. Aquí la intención es poder observar cómo este fenómeno pandémico empieza con un contexto o con unas primeras disposiciones de origen internacional y que posteriormente va creando un impacto en cada estado, por supuesto en Colombia. Pero lo que inicialmente nosotros hemos denominado en nuestro país como emergencia sanitaria, encontramos que muy seguidamente, paralelamente, también se declara un estado de emergencia económico, social y ecológica. Bien, entonces, profundizando un poco más en ese contexto, quiero compartirle algunas terminologías que nos permiten concentrarnos un poco más en todas estas descripciones que son necesarias para entender a qué nos está llevando finalmente ese impacto, este fenómeno en las relaciones laborales. Por pandemia se entiende como un brote epidémico que afecta a regiones geográficas extensas. Por ejemplo, varios continentes, como fue el caso que hemos podido evidenciar por el COVID-19. Pero ese foco epidémico, realmente por epidemia, también entonces esto tiene una descripción muy puntual y se refiere a esa enfermedad contagiosa que se propaga muy rápidamente, pero en una población determinada. Desafortunadamente, esa epidemia, al extenderse a regiones mucho más extensas, que en nuestro caso ha afectado a la población en general mundial, entonces se traslada del concepto de epidemia a una pandemia, que ya vimos que lo declaró la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del año pasado. Por su parte, cuando hablamos de una emergencia sanitaria, ya que fue la primera declaración que entonces Colombia realiza posterior a esa declaración de la Organización Mundial de la Salud, encontramos que es una disposición que tiene un propósito. Ese propósito es prevenir y controlar precisamente la propagación de este virus en el territorio nacional y, por supuesto, hacer todo lo posible para que se minimicen, se mitiguen sus efectos. El hecho de que exista una declaración de estado de emergencia por parte de nuestro estado confiere, autoriza al presidente de la República conjuntamente con todo su gabinete, con todos los ministros, para que se dicten decretos con fuerzas de ley destinados a evitar precisamente una crisis y a impedir la extensión de estos efectos. Entonces, como se puede ver, la declaración de emergencia sanitaria en el ámbito jurídico crea un efecto. Ese efecto que entonces en el presidente de la República, con su gabinete, se pueda tener esa libertad de dictar decretos con fuerza de ley. Pero como lo vimos al inicio que les compartía, no fue la única declaración que Colombia ha manifestado en cuanto a emergencia como tal, porque posteriormente, el 17
de marzo del año pasado se habla de un estado de emergencia económica, social y ecológica, que si examinamos el artículo 215 de la Constitución Política, ahí encontramos los fundamentos de por qué se denomina a este estado de emergencia de esta forma. Por su parte, podemos encontrar que el gobierno nacional adopta medidas, lógicamente, de acuerdo al decreto 417, ¿sí? Medidas que además de las que ya se han tomado en torno a la emergencia sanitaria, permiten en este caso disponer del presupuesto de la nación para llevar a cabo todas las acciones necesarias para mitigar todos los efectos que precisamente este virus ha ocasionado en toda esta situación, en toda esta temporada pandémica que se ha estado viviendo. Pero acercándonos un poco más a todo el área del derecho laboral, encontramos no menos importantes las muy conocidas ya circulares del Ministerio del Trabajo. Se podría decir que a pesar de que siempre, desde la creación desde el Ministerio del Trabajo, han estado presentes sus circulares, se tornó de una manera especial la importancia, la vigencia, la consulta, el examen y el estudio de las circulares del Ministerio del Trabajo. Veamos por qué. Una circular primeramente del Ministerio del Trabajo es una disposición de un rango inferior si lo ubicamos dentro de las jerarquías de la legislación, en este caso laboral, ¿sí? Ubicadas, digamos, en un rango inferior a una ley, a un decreto o una resolución ministerial. Ellas no son coercitivas, no tienen como propósito imponer, sino instruir, y esto es muy importante. Ellas tienen un propósito de ser luz, de ser una guía a los sujetos de las relaciones laborales, al empleador, al trabajador, mucho más en escenarios y eventos que no tenían precedentes y que de carácter urgente era necesario que el empleador tomara decisiones acertadas y era necesario que, por supuesto, a los trabajadores se les protegieran esos derechos fundamentales también. Entonces, además de ser de carácter instructivo, una circular permite recordar esas disposiciones laborales vigentes. Entonces, el primer punto al que quiero señalar aquí en cuanto al contexto del derecho laboral y cuáles fueron esas normas que impactaron, debo decir que como tal no se cambió la legislación en el derecho laboral en Colombia. No hubo una reforma y cambios en las disposiciones del derecho laboral como tal. Realmente se hizo uso de la legislación laboral existente para entonces hacer una aplicación acertada de ella. Bien, entonces lo que nos lleva a toda esta serie de circulares, que por eso les decía, recobró fuerza e importancia en este escenario pandémico, pues realmente la instrucción y la guía de poder ubicarnos en ella y hacer el mejor uso de las disposiciones laborales que ya existen y existían para el momento desde el que es declarado la emergencia sanitaria. Dentro de circulares trascendentales para abordar toda esta temática de la pandemia, se destaca la circular 17, 21, 22, 27, 33 y 41. Que si nosotros podemos identificar un momento cuál es esa, digamos, distancia en el tiempo que hay una con otra, algunas serán muy breves, es decir, que la necesidad con la cual se expiden cada una de estas circulares lo ameritaba dado a la emergencia en la que se estaba inmerso el país a raíz de esta situación pandémica. Así que bueno, para destacar la importancia y la trascendencia de las circulares, les comparto entonces esta información. Por su parte, y profundizando un poco más en cada una de ellas, o al menos de las que se resaltan para tener un poco más de profundidad dentro de los aspectos laborales, encontramos la circular 17 del 24 de febrero del 2020. Esta circular, y les reitero que ellas nos permiten entender el derecho laboral
y también instruirnos en el uso de la legislación laboral, lo principal que llama la atención es que ya había en Colombia expedida una circular del Ministerio del Trabajo antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara al virus COVID-19 como un evento pandémico, como una situación pandémica. Así que si contrastamos esta situación, podemos identificar que el Estado colombiano se estaba preparando para hacer frente a la situación que era inminente que llegara por todas las declaraciones y la forma en la cual se estaba propagando. ¿Qué establece esta resolución? ¿De qué nos habla ella? De unos lineamientos mínimos en la promoción, la prevención, preparación, respuesta y atención ante estos casos, ante esta enfermedad. Bien, entonces empieza hablando de unos trabajadores que van a estar en una exposición directa, otros en una exposición indirecta y una de una exposición intermedia. Una explicitud que realmente no se había brindado hasta el momento, porque como ya lo mencioné y es de un conocimiento general de todos ustedes, este es un fenómeno sin precedentes en el mundo. Después de esta resolución, si concatenamos todos los hechos con los que iniciamos este espacio, podemos encontrar que ya entonces se produce la declaración de la Organización Mundial de la Salud del COVID-19 como pandemia, como tal. Y eso desencadena entonces el estado de emergencia en Colombia con la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, emitida por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Y posteriormente, unos días después, 5 días después, se declara la emergencia económico-social y ecológica a través del decreto 417 del 17 de marzo del 2020. Seguido de esto, entonces, entra en acción, por decirlo de esa forma, la circular 21 del 17 de marzo del 2020 del Ministerio del Trabajo, que es una de las más conocidas, explícita, encierra mucho contenido del derecho laboral y empieza a recomendarnos cuáles son esas estrategias a través del cual se debe o debe utilizar, echar mano el empleador para hacerle frente al impacto que va a ocasionar en la estabilidad de la empresa como tal. Y por supuesto, las consecuencias en los trabajadores. Entonces empieza a recomendar que se utilice una jornada flexible. Comienza a recomendar que se concedan vacaciones, que aún quizás no se han causado, no es tiempo, pero a contemplar esa posibilidad para que el trabajador la pueda disfrutar de una manera anticipada. La posibilidad de una licencia remunerada también. Entonces, todas estas recomendaciones empiezan a brindarse dentro de esta circular 21 del 17 de marzo del 2020. Dice, en esta circular como tal se adopta la expresión derecho laboral de emergencia. Es decir, el derecho laboral reconoce que también entró en una emergencia. Si bien en todos los webinars, espacios que desde el 2020 hemos estado utilizando y escuchamos el empleador y el trabajador, ambos en situaciones muy críticas, esto nos hace identificar en esta circular que es coherente también entender que el derecho laboral tuvo que prepararse para una situación de emergencia. También lo vivimos en esta área desde lo jurídico, desde todas las decisiones que se tuvieron que tomar, y así lo contempló esta circular, derecho laboral de emergencia. No se modifica, sino que se recuerda las disposiciones ya existentes del derecho laboral para aplicarlo. Por supuesto, una modificación del derecho laboral en situaciones normales ameritan todo un trámite para ser reformada, y esa no fue la situación y no fue el caso desde la declaración de la emergencia sanitaria que hemos tenido. Entonces, realmente lo que nos habla y nos concentró esta resolución 21 del 17 de marzo fue más esa instrucción acerca de qué herramientas podía echar mano el empleador, podría aplicar para abordar todo ese impacto con que esta situación de la emergencia sanitaria pues estaba ocasionando. En cuanto a la circular 22 del 19 de marzo del 2020,
y miren cómo son estas algunas circulares, y están unas muy cerca de la otra, realmente la diferencia son días. Ella realmente atiende un llamado de la OIT, entonces la OIT como Organización Internacional del Trabajo, porque el derecho laboral tiene una connotación internacional, esa es aparte una característica de su naturaleza. Escucha cómo se pronuncia la OIT frente a la preocupación en la cual los actores de las relaciones laborales también están viviendo situaciones apremiantes y que hay que tomar decisiones, pero que en medio de esa situación apremiante no se vulneren los derechos laborales que por tanto tiempo ha defendido el derecho laboral y ha construido una legislación. Siempre les he compartido a los estudiosos del derecho laboral, porque así lo considero, que el derecho laboral es muy real, o es fácil de comprender precisamente por lo mismo, porque se vive el día a día, pero tenemos que reconocer que muchas de las garantías, que quizás no son todas las que se van a tener para ambas partes, empleador-trabajador, pero con las que contamos hoy en día, ha sido el fruto de una trayectoria, de una defensa que se ha construido durante mucho tiempo, unos principios que han buscado ese objetivo de la justicia en las relaciones laborales. Pero este hecho precisamente nos confirmó que el derecho laboral, al tener ese vínculo tan cercano entre aspectos económicos, entre aspectos sociales y por supuesto el aspecto jurídico, al uno de estos aspectos entrar en crisis, como también lo fue el económico, pues impactó notablemente todos los demás áreas que con sí llevan el derecho laboral, el trabajo como tal. Entonces, la OIT, entendiendo que esta era una situación apremiante, hace un llamado a que por favor se protejan a los trabajadores, que la primera decisión a la que se recurra el empleador no fuese cerrar las empresas, no fuese despedir masivamente a los trabajadores, sino recordar cuáles eran esas alternativas, esas disposiciones a las que se podía recurrir en este momento. Yo creo que es un momento en el que más a prueba ha sido colocado, y no solamente esta área del derecho, sino todas, porque en todos los aspectos de la vida y en todos los aspectos del quehacer laboral también, hubo una muy fuerte reflexión y también presión y reflexión como consecuencia de esta situación. Bien, entonces el llamado de la OIT fue: no, por favor, despidos colectivos y no suspensión de contratos de trabajo. No obstante, como una circular no puede, su propósito y su rango normativo como tal no es igual al de una ley, no puede imponerlo, ¿sí? Entonces, como dijimos en un inicio, la interpretación se debía hacer era a recomendar no se hicieran despidos colectivos y recomendar no realizar esas suspensiones de contratos de trabajo como tal, ¿bien? Aquí al lado pues les coloco una explicación de lo que amerita esta circular. Dice: aunque el ministerio no autorice despidos colectivos o suspensión de contratos, tampoco puede desatender la petición de los trabajadores. Es decir, por mucha y muy buena intención del Ministerio del Trabajo de acatar el llamado de la OIT, eso no quiere decir que empleadores se vieran en la obligación o escogieran libremente esta alternativa de los despidos colectivos y de suspender contratos de trabajo. Y efectivamente lo que se explica frente a esta circular es que tampoco podía el Ministerio del Trabajo desatender esas solicitudes que llegasen en ese sentido al Ministerio del Trabajo. Bien, entonces el Ministerio del Trabajo por su parte entró en el deber de resolver esas solicitudes, precisamente tanto de despidos como de suspensiones de los contratos de trabajo. Pero si nosotros seguimos analizando cuál fue la dinámica de estas circulares, porque una sigue a la otra, encontramos que días después, y seguimos en marzo del 2020, la circular 27 del 29 de marzo del 2020 dejó explícitamente en su contenido, dice: trató la prohibición de los empleadores de obligar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas. Dice que hace la aclaración esta circular que
en algún momento hubo una extralimitación de competencia en una circular anterior en la que se manifestaba que debía el trabajador pues tomar esas licencias no remuneradas que se le estaban proponiendo como salida a la situación crítica que en su entorno laboral se estaba presentando. No obstante, se aclara que se produjo una extralimitación, por supuesto, en la expedición de circulares del ministerio y que no debía entenderse como la obligación de tomar esa alternativa, sino que pues existía esa posibilidad, más bien que si ese era el caso, de común acuerdo llegar a esa decisión. Bien, entonces esta circular corrige y efectivamente se aclara que las licencias no remuneradas deben ser convenidas entre las partes. Así que en buena hora, quizás la premura y la presión y las solicitudes de acatar llamados de organismos internacionales en el derecho laboral en algunas oportunidades hizo malinterpretarse algunas apartes de las circulares como obligaciones, pero en realidad, por eso hicimos la aclaración al inicio que son instrucciones. Un evento sigue ocurriendo entonces para abril del año 2020 y es el decreto 531 del 8 de abril del 2020 y trae consigo el aislamiento preventivo obligatorio, que por supuesto trajo excepciones, ¿no? Con el propósito de proteger la vida, la salud y la supervivencia del país. Y seguidamente continúan las circulares. Entonces las circulares realmente nos dan una pauta de cómo fue abordándose e instruyendo desde el derecho laboral las decisiones y las alternativas que ya la legislación laboral estaba presentando para el caso. En la circular 33 del 17 de abril del 2020, se invitan en esta circular a que se tomen medidas que velen por asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia para los trabajadores. Entonces el foco y la atención radica y recae sobre aspectos de tipo económico, ¿bien? Para con el trabajador, dice, y otros derechos esenciales. Recuerda nuevamente las alternativas de las que ya había mencionado la circular 21, como la jornada flexible, las vacaciones anticipadas, las licencias no remuneradas. Bien, estas medidas de las que habla la circular 33 del Ministerio del Trabajo dice que surge en virtud de la resolución 1 del 10 de abril del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el derecho laboral no es ajeno a obviamente las declaraciones de derechos humanos a nivel internacional que Colombia ha acogido dentro de su legislación. De tal manera que algunas de las disposiciones o circulares que estamos observando que hacían estas instrucciones y recomendaciones tuvieron en cuenta precisamente todas aquellas convocatorias y guías que organismos internacionales, de los cuales por supuesto Colombia es Estado miembro y tiene el deber de acatar, ¿sí? al seguir una línea y propósito y pertenecer de fondo a cada una de estas organizaciones. De tal manera entonces que en buena hora se recuerda en esta circular algunas de las alternativas que proponía el derecho laboral, como por ejemplo la licencia remunerada, compensable, las modificaciones en jornada laboral y concertación de salario, modificación o suspensión de beneficios extralegales, beneficios convencionales. ¿Qué sucede con todo esto? Son alternativas y beneficios que ya estaban contempladas en la legislación laboral, pero repito, dadas las circunstancias, era necesario recomendarlas que se consideraran dentro de las alternativas. Una de las alternativas más utilizadas, de pronto polémica o controversial, pero que la contemplaba el Código Sustantivo del Trabajo, es la contemplada en el artículo 50, llamada revisión. A través de esta figura de común acuerdo, el empleador y el trabajador tuvieron la oportunidad de replantear esas condiciones en las cuales inicialmente habían firmado contratos de trabajo
pero que dadas las circunstancias, el salario cambió, no se estaba en condiciones tal vez de continuar remunerando al trabajador por el mismo salario. Y fue a través de esta figura que realmente encuentra respaldo esas situaciones que presentaron. Por supuesto, hay que hacer la claridad que de haber unas modificaciones en este sentido, en esos derechos ciertos del trabajador, como salarios y prestaciones sociales, no hubiese sido legal de no haberse producido una concertación, un acuerdo entre las partes, entre los sujetos laborales, empleador y trabajador. Así que bueno, las circunstancias llevaron en muchos innumerables casos a revisar contratos de trabajo y es conocido trabajadores que pasaron a trabajar su mismo mes laborable, su misma jornada de trabajo, por mitad incluso del salario. Tenemos entonces, dentro de otras de esas alternativas sugeridas, los beneficios convencionales. Dice, la iniciativa es a concertar o proponer acuerdos extras convencionales o extra pactos de duración temporal sin que afecte el salario. Bien, quiero hacer la siguiente aclaración. Cuando estaba hablando de la revisión del contrato de trabajo, la intención y la finalidad del derecho laboral no es en ninguna medida que se vulneren los derechos mínimos ya concedidos, contemplados y respetados en nuestra legislación laboral. De tal manera que si se tenía un trabajador que devengaba el salario mínimo y cumplía su jornada máxima laboral, pues no era objeto de una revisión por esa misma jornada disminuir por debajo de lo que ya el salario mínimo estaba contemplando para ese trabajo. Bien, ahora, en cuanto a beneficios convencionales, aquellos trabajadores que gozaban de convenciones colectivas por acuerdos entre sus sindicatos y el empleador, la iniciativa fue también a revisar esos acuerdos, tal vez a contemplar un tiempo determinado en el que estuvieran exentos de poder recibir los trabajadores o realizar algunas modificaciones en esos beneficios, pero dice aquí al final, sin afectar el salario. Por lo mismo, porque el derecho laboral pretende, y es conocido también como el derecho de mínimos, es decir, garantizar primeramente los elementos esenciales de un contrato de trabajo, dentro de los cuales está el salario, por supuesto, y los beneficios que por ley se le otorgan al trabajador. Finalmente, tenemos la circular 41 del 2 de junio del 2020 y ya nos empieza a hablar de esas formas, de esa metodología de cómo se trabaja y nos habla del trabajo en casa. Entonces, hasta junio del 2020 habían transcurrido desde marzo hasta junio meses en los que era una realidad en el que muchos trabajadores o no tenían trabajo o los que pudieron conservarlo, las empresas tuvieron que adaptarse a un trabajo en casa. Un trabajo en casa que por supuesto se tenía que continuar ajustando a los lineamientos propios del derecho laboral y conforme al contrato que inicialmente estos trabajadores habían circunscrito en sus empresas. Es así como se empieza a hablar de esta forma de trabajo y coloca las dificultades precisamente que el trabajador puede presentar en el trabajo en casa. Mucho se nos había hablado ya del teletrabajo, ya en Colombia existía la ley del teletrabajo, pero el teletrabajo, a diferencia del trabajo en casa, en su disposición se había contemplado como una alternativa previamente concertada con el trabajador, en el que hubiese un estudio y una preparación para que el trabajador pudiese desarrollarse eficientemente de tal forma. No obstante, el trabajo en casa afloró todas las dificultades en las que el trabajador en su espacio personal, en su casa, tenía que hacer frente para poder continuar cumpliendo con sus labores. Bien, pero esto no implicó un cambio de contrato. El contrato que inicialmente había firmado fue el que se vio prácticamente en la obligación de ejercerse en casa.
Y bueno, hablamos que en buena hora se empezó a pronunciar efectivamente el Ministerio del Trabajo frente a esa posibilidad también del trabajo en casa. Dice que esta circular se coloca de manifiesto las dificultades que en algunos hogares encontraron para desarrollar el trabajo, motivo por el cual era necesario que el empleador tuviera conocimiento de esas dificultades y le suministrara herramientas de trabajo y el conocido auxilio de conectividad. Porque si bien se continuó trabajando y el trabajador no tenía que desplazarse a su lugar de trabajo, pues estaba incurriendo en unos nuevos gastos, como en este caso el pago del servicio de internet para mantenerse conectado, y entonces esto originó la necesidad de que se suministrara el conocido auxilio de conectividad. Por supuesto, por el valor del auxilio de transporte y solamente entregado a aquellos trabajadores que devengaran hasta 2 salarios mínimos, que eran los mismos que se beneficiaban por tope legal del auxilio de transporte. Se entiende en la legislación laboral que cuando se otorga un auxilio es porque son los trabajadores que están en mayor necesidad por el rango salarial que tienen para poder disponer de ese transporte y en este caso de un auxilio de conectividad para poder realizar sus trabajos. Así que bueno, eso fue un aspecto importante que podemos encontrarlo en la circular 41 del 2 de junio del 2020. El hecho entonces de poder abordar un poco sobre cada una de las circulares nos lleva a entender la importancia de poder conocer cada una de esas fuentes y de rango normativo que en el área, por ejemplo, del derecho laboral se encuentran y legisla cada una de estas situaciones por las que se atravesó y se continúan aún atravesando, pero ya en una mejor circunstancia de estabilidad económica por todas las secuelas que hemos estado abordando, enfrentando por esta situación pandémica. Así que bueno, a partir de este momento quiero dejar abierta, ir abriendo ese espacio para sus comentarios, para sus preguntas y poder en la medida de lo posible interactuar con cada uno de ustedes. Y bien, así que invitamos a la audiencia a que continúen conectados con este espacio de sostenibilidad empresarial y pueden hacer uso del chat, doctora Diana, para que puedan hacernos llegar esas preguntas con las que quieren que lo orientemos. Y por supuesto nos expongan sus necesidades e interés de todas estas actualizaciones que a través del Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar están dispuestas para retroalimentar y para acompañarnos en todo ese interés como comunidad a la cual la Universidad Simón Bolívar brinda sus servicios. Muchísimas gracias, doctora Yamile. Bueno, como lo mencionó, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Vamos a recordar cuál es la dinámica para la sesión de preguntas, y es que ustedes pueden escribir aquí en el chat de Zoom las preguntas o lo pueden escribir al Instagram de Sostenibilidad Empresarial, para que pues de esta manera nos sigan en las redes sociales y estén enterados sobre los diferentes temas que publicamos, becas, convocatorias y demás. Vamos a ir revisando qué preguntas tenemos y las vamos leyendo. Aquí estaban solicitando pues revisar nuevamente una de las diapositivas. Quiero confirmarles que recordarles también que este webinar está siendo grabado y posteriormente estará publicado en el canal de YouTube de Sostenibilidad Empresarial USB. Los invitamos, ya les vamos a mandar el link para que ustedes puedan acceder y activan ahí la campanita para que cuando ya el video esté colgado, ustedes estén informados y puedan volver a revisar. Vamos a ir mirando qué otras preguntas tenemos. Voy a consultar el Instagram para ver qué otras preguntas tenemos por el Instagram.
Claro que sí, y mientras ubicamos las preguntas, saludamos a la audiencia. Bueno, tenemos a CBVF Jurídica. Saludamos desde estos espacios de sostenibilidad empresarial. Diana Valderrama, Diana de la Hoz, la doctora Doris Navarro, Edu Conti, Glenia Oñate. Saludos para todos ustedes y gracias por acompañarnos en este espacio esta mañana. Pero acá tenemos una pregunta. ¿Se generó algunas sanciones para las empresas que no cumplieron con estas regulaciones? Bien, muchísimas gracias por esa pregunta. Efectivamente, las sanciones que un empleador puede tener ante el incumplimiento por todos los beneficios y garantías o derechos de las que goza el trabajador pueden ser sancionadas en la medida que se llegue a comprobar que han sido vulneradas. El hecho de que se haya atravesado por un estado de emergencia sanitaria y no se obre conforme a las recomendaciones y no se obre conforme a lo que la legislación laboral efectivamente contempla para darle al manejo y abordaje a cada una de estas situaciones en la etapa pandémica con el trabajador ocasiona o da lugar a sanciones que le corresponderán ser examinadas por las autoridades competentes, sea el Ministerio del Trabajo o sea posteriormente si se recurre a la jurisdicción ordinaria a través del juez natural, obviamente el juez laboral. Entonces, muchas de las circunstancias que desde, por ejemplo, el año pasado se han podido producir en que se vulneraron derechos, porque muy seguramente hay casos en los que sí se vulneraron ampliamente los derechos a los trabajadores, pueden ser objeto de solicitud de reclamo por parte de los trabajadores ante las autoridades competentes. Así que lo que quiero dejar en claro es que esta situación de crisis por la que hemos atravesado ha sido muy recomendada y guiada por el Ministerio del Trabajo como autoridad administrativa, precisamente para que no se vulneraran derechos a los trabajadores y de haber hecho caso omiso a estas recomendaciones y haber obrado en contra de lo que ya estaba claramente establecido en la legislación laboral, ocasiona en ese caso, sí ocasiona perjuicios a los trabajadores que son objetos de demandas y reclamos posteriormente. Entonces yo podría decir que muy seguramente sí se produjeron algunos casos de vulneración en los trabajadores. Otra pregunta, doctora Yamile dice, me gustaría conocer en materia de conciliación laboral qué cambios o modificaciones se presentaron en virtud del aislamiento obligatorio. Bien, muchísimas gracias por esa pregunta. A pesar de que la conciliación en el derecho laboral es permitida y se desarrolla en su proceso, ya en un proceso ante la jurisdicción como tal, precisamente vemos que existen algunas restricciones para hacer abiertamente conciliaciones entre el empleador y trabajador. ¿Por qué? Porque existen derechos ciertos e indiscutibles que se deben proteger en los trabajadores, como son el salario, un monto de salario, pago de salario y reconocimiento de prestaciones sociales, entre otros beneficios que otorga el Código Sustantivo del Trabajo como vacaciones. Entonces, de presentarse situaciones que pudiesen ser objeto o intención de ser conciliadas entre el empleador y el trabajador en esos puntos específicos de los derechos ciertos, no es procedente en ese caso porque esa clase de derechos no son conciliables en la legislación laboral. Aspecto distinto a todos aquellos derechos inciertos, como algunas comisiones que están por confirmarse si son como tal o no, otros beneficios de pronto económicos y no económicos que seguían teniendo toda la posibilidad en este tiempo de pandemia de ser objetos de conciliación y consideración en el transcurso del proceso del derecho laboral. Pero como tal, cambios en ese aspecto no. Acá encuentro otra pregunta en el Instagram de sostenibilidad y es relacionada a que si estas legislaciones siguen vigentes.
Sí, toda la legislación que se les compartió, supongo. Ok. Bien, bueno, quiero decir que si toda esta legislación sigue vigente, por supuesto que la legislación en derecho laboral que se les compartió sigue vigente. No obstante, existen algunos términos y, digamos, orientaciones o directrices que son propias al tiempo en el que se está haciéndole frente a la emergencia sanitaria. De tal forma que una vez pasado todas estas emergencias sanitarias, pierde, digamos, el propósito de algunas circulares en las cuales en este tiempo era el llamado urgente que se hacía a considerar alguna de estas alternativas para afrontar toda la crisis que se estaba viviendo y desarrollando durante esta emergencia. Entonces, el mismo contenido de cada una de estas circulares nos va guiando de cuál es su propósito y que la mayoría de las que estuvimos revisando es con este tiempo, relacionadas hasta cuando esté vigente esta emergencia sanitaria. Bueno, acá creo que ya no tengo preguntas por este lado. Voy a revisar aquí si tenemos alguna otra pregunta. Esperamos que nos sigan haciendo preguntas y aprovechemos pues este espacio con la doctora Yamile para que pueda aclarar las inquietudes que tengan al respecto. ¿Más preguntas por aquí? Bueno, dice que no hay más preguntas, nos queda pues más que agradecerles a todos ustedes por haberse conectado a temas para la sostenibilidad empresarial, a la doctora Yamile por haber aceptado la invitación. Este que estamos proyectando aquí es el webinar de la próxima semana que estaremos realizando en alianza con EUDE y que estaremos con el invitado Carlos Viera Staras. Vamos a hablar de transformación digital, su impacto en la gestión del cambio. Estaremos trabajando también con la oficina de posgrado de aquí de la Universidad Simón Bolívar con la maestría en administración. Los invitamos a que se conecten, a que consulten la agenda de los temas para la sostenibilidad empresarial que publicamos en el Instagram de Sostenibilidad Empresarial. Estos temas de formación resultan de los requerimientos que nos hacen las empresas y también de las que nos hacen las personas cuando se conectan acá. Por eso los invitamos a que diligencien la evaluación de servicios que les enviamos al correo ahora que finalice este espacio. Entonces aquí pueden ustedes consultar y agendarse cuál es el tema de interés, porque nosotros gestionamos estos expertos para que ustedes puedan seguir actualizando sus conocimientos. Gracias por haberse conectado. Nuevamente, gracias, doctora Yamile, por haber aceptado la invitación. Recuerden que pueden consultar este webinar o cualquier otro tema que se hayan perdido en el canal de YouTube Sostenibilidad Empresarial USB. Aquí activan la campanita y ahí pueden ver el webinar que se hayan perdido o que quieran repetirse. Gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias, doctora Diana, y a la amable audiencia, muchísimas gracias. Feliz día.